Asilo Retro, el podcast de los juegos de nuestra infancia. Muy buenas, soy Osano y esto es Asilo Retro, el podcast de los juegos antiguos, de las tardes interminables de vicio, de los espaguetis, de Dragon Ball, de Sailor Moon. Y en la edición de esta semana tendremos con nosotros a Ratmask, tuitero multidisciplinar y futuro traductor de juegos en Steam. Muy buenas, Ratmask. Hola, Lolita. Creo que no venías a hablar de un par de juegos de tu infancia, ¿no? ¿De qué juegos nos vas a hablar hoy? Pues sí, en concreto dos de recreativas que cautivaron totalmente mi infancia. Fue el primero Metal Slug 2 y el otro fue King of Fighters 97. Son juegos que no pueden faltar en mi vida. Bueno, pues no nos enrollemos más y ahora nos cuentas por qué no pueden faltar en tu vida, ¿vale? Vale, pues al turrón. Y para empezar esta semana hablaremos de Metal Slug 2, un juego de SNK y publicado además por SNK en el año 1998, continuación del clásico de recreativas, pero que yo no me voy a enrollar aquí hablando de lo que significa SNK, lo que significa Metal Slug para la gente, así que ¿cómo llega a tu vida este juego? La primera vez que lo vi fue en un bar que hay aquí en el pueblo. Estaba con uno de mis viejos amigos, estaba mirando por aquí y de repente vimos el recreativo y dije, pues mira, hay una recreativa nueva por aquí. Y porque básicamente antes de que hubiera recreativos por aquí teníamos que conducir hasta Santiago, que queda aproximadamente una hora en coche. Así que esto era todo una novedad para nosotros. Llegamos y básicamente ese juego lleno de explosiones, disparos y nos cautivó, nada más verlo. Teníamos que probarlo. Lo probamos y la primera vez creo que solo llegamos hasta el final del segundo nivel y ahí lo dejamos, pero todos los días volvíamos constantemente para seguir probando y fue genial. Sinceramente fue una de mis mejores experiencias. Oye, ¿cómo es eso de verla por primera vez la recreativa y decir, vale, aquí esto en concreto del juego me ha dejado cautivado? O sea, ¿por qué volvéis a jugar? Fue básicamente porque en este pueblo obviamente no había unas pocas recreativas, pero no eran nada de ese estilo. No eran como un juego con Metal Slug en el que hay disparos, hay explosiones, es tan colorido y frenético como es. Así que para nosotros sí que fue una novedad cuando éramos jóvenes. Fue muy emocionante. Además, el hecho de que en el segundo nivel también nos atrajo lo de que había momias, lo cual hacía que todo fuera mucho más variado para nosotros. Y es eso, que era una gran novedad, pero a la vez era muy emocionante. Era algo que no habíamos visto hasta entonces. Vale, vais echando partidas. Lo de la dificultad, ¿qué tal se os daba? Es decir, ¿os parecía chungo? ¿Era accesible para vosotros? ¿Cómo lo llevabais? Obviamente, las primeras veces, muy pocas veces conseguíamos pasar del segundo nivel. Eso era verdad, de que al principio pensábamos, ¿cómo vamos a matar a este gigantesco robot dinosaurio que se está comiendo la torre? Y bueno, al final lo conseguimos y es básicamente eso. A medida de seguir practicando poco a poco, pues es eso, es esa frase de hoy en día. Nos hicimos buenos jugando y de las últimas veces que jugamos a la recreativa éramos capaces de llegar al cuarto nivel sin perder ni una sola vida. Así, simplemente a base de estar constantemente jugando los fines de semana seguido, al final lo conseguimos superar. Pero obviamente es una dificultad gradual, de que el juego te sorprendía con cosas distintas a cada nivel si obviamente no habías jugado los anteriores, como por ejemplo, las granadas o las bombas que te tiran los soldados por el suelo. Nos pilló por sorpresa totalmente, pero nos acostumbramos. Es cosa de acostumbrarse e ir aprendiendo. ¿Os llegáis a acostumbrar lo suficiente como para pasároslo?
para pasárnoslo sí, obviamente nos pasamos el juego, pero todo se ha dicho, los 2 últimos niveles eran nuestra perdición, debido a la enorme cantidad de enemigos que nos tiraban encima, los disparos, los enemigos resistentes y sobre todo por la nave alienígena del último nivel, que era durísima de destruir. Y obviamente, como no podemos olvidarnos de Allen, nuestro querido amigo de la ametralladora, que muere en todos los Metal Slug pero vuelve para el siguiente. Los últimos niveles eran implacables, eran brutales, pero al final conseguimos pasarnos el juego. Y obviamente era una sensación que nos llenaba de emoción y adrenalina. Oye, ¿y llegáis a probar? O sea, yo tengo una duda. ¿Este fue el primero que jugaste? Sí, el primero. El 2 fue el primero. ¿Y luego llegasteis a jugar la primera parte o siguientes en recreativa o ya fue con el tema de la emulación? El primero lo jugué en emulador, por desgracia, no había en recreativa, pero el 3 y el 5 lo jugué en recreativa. Pero obviamente tuve que ir a Santiago para poder jugarlo. Vale, ahora que hemos hablado de todo lo que envolvía a la experiencia positiva con el juego, pero ¿alguna cosa aparte de, no sé, de este Allen que comentabas, bueno, que tampoco sé muy bien si eso realmente no te gustaba, pero ¿alguna cosa que te diera rabia de Metal Slug 2? Había bastantes cosas que me daban rabia. Para empezar, los marcianos, los ovnis que te lanza la nave nodriza ovni al final son increíblemente duros. De que si no tienes el rayo láser puedes darte por perdido. Esos ovnis te van a machacar. También el hecho de Allen es muy rápido y además de que dispara con su ametralladora rápidamente, sus balas son mucho más rápidas que el resto de los disparos de los enemigos. También puede tirar granadas, lo cual hace que tengas que estar en constante movimiento y estar muy alerta para poder derrotarlos perdiendo una mínima cantidad de vidas. Y obviamente también en el último nivel lo que abundan son lo que mis amigos llamamos los cohetes de verbena, que los soldados enemigos normalmente te tiran granadas, pero algunos del último nivel te tiran unos cohetes que no puedes destruir. Son unos cohetes que van disparados en línea recta y si los disparas vuelven a subir, lo cual hace que sea casi imposible poder disparar. Eran increíblemente molestos, pero era lo que había. Teníamos que superar esa dificultad y a duras penas pues conseguíamos hacerlo, conseguíamos tirar para adelante a pesar de todas esas dificultades que nos ponía el juego. Visítanos en asiloretro.com y síguenos en Twitter y Facebook. Colabora con nosotros en patreon.com/asiloretro. Asilo Retro. Nostalgia a tope. Y seguimos ahora cambiando de juego, cambiando de género, pero nos mantenemos en el redil de SNK, nos mantenemos en Neo Geo, retrocedemos un año en el tiempo y vamos a hablar de King of Fighters 97, el juego de lucha que aglutinaba un poco sagas, bueno, era como una especie de continuación, una especie de spin-off de Fatal Fury, desarrollado y publicado por SNK en el año 1997, como el nombre del juego nos dice, y que, bueno, joder, ¿qué se puede decir de King of Fighters? Muchas cosas, pero a nosotros no solo nos importa cómo llegas tú a él. King of Fighters 97, ¿cómo llegué a él? Es una historia curiosa porque fue de cuando ya estaba en el instituto y un amigo mío, que a día de hoy sigue siendo mi mejor amigo, me lo recomendó, me dijo, este juego está muy bien, está tal, pero obviamente me dijo, es de lucha. Yo ya me lo tomé con un poco de calma porque sé que no soy bueno en los juegos de lucha, sin embargo, decidí probarlo, todo se ha hecho y obviamente el estilo del juego, a la vez que también es el hecho de que tengas que elegir 3 luchadores para poder luchar, me interesó, fue algo nuevo, algo bastante a lo que no estaba acostumbrado, ya que obviamente mis primos tenían la Sega Saturn y tal, y ya había probado a jugar a Street Fighter. Sin embargo, esto era una novedad para mí, así que decidí explorarlo un poco más, el King of Fighters 97 y obviamente otros títulos de la saga. Vale, cuando echas la primera moneda, cuando pruebas el King of Fighters por primera vez, ¿qué es lo que primero te llama la atención? Que dices, vale, me has hablado un poco de este tema, me parece interesante, pero hostia, que de verdad lo que estoy jugando mola. ¿Por qué? Lo primero, lo de elegir 3 luchadores, para empezar, fue
lo que más me llamó la atención, lo de que, ostras, tengo que componer un equipo de 3 personas para luchar. Lo siguiente, algunos personajes que me llamaron bastante la atención, obviamente como era el ejemplo de Billy Kane, el cual a día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos. Obviamente también Mai, nuestra peculiar ninja, y otros muchos luchadores que había. También tenía un estilo particular que me llamó la atención, no como era el ejemplo de Street Fighter, en el que teníamos a Bison o Blanca, sino de que aquí todos eran, no solo por las nacionalidades también, sino por su historia y tal, porque como has dicho, el juego es como un spin-off continuación de Fatal Fury, pero a la vez también es un spin-off de Art of Fighting, otra saga de SNK. Y combinaba todos estos personajes de una manera peculiar. Y más tarde, obviamente, también entrelazaba sus historias, porque los personajes que también están dentro del juego tienen su historia con otros personajes, lo cual también me gustaba mucho, personalmente. Vale, y empiezas a jugar, ya te llama la atención por el tema de los 3 personajes, el tema de las historias de los personajes diferentes. Cuando empiezas a jugar, ¿qué tal es la...? Ya has dicho que tú no eres muy ducho en juegos de lucha, pero ¿qué tal ahí al empezar a jugar? ¿Qué tal se te da? ¿Qué tal ves que te vas acostumbrando al control, a las dinámicas? Porque claro, era diferente a Street Fighter. Sí, en eso me costó mucho adaptarme. Es como empezar a andar en zancos, es muy muy difícil poder acostumbrarse, y para mí, a mí me costó muchísimas partidas el poder por fin decir, bueno, ya estoy acostumbrado al estilo de juego, ahora tengo que mejorar. Y sí, las primeras veces obviamente perdía constantemente, normalmente era en la tercera o cuarta lucha, y era eso de que normalmente te desanimas, normalmente dices, no voy a poder pasar de aquí. Sin embargo, hay que seguir intentándolo, y a base de eso, pues al final consigues llegar a ese punto en el que puedes decir, bueno, me he pasado el modo arcade, pero soy alguien decente jugando a esto. Normalmente yo aquí preguntaría si te lo pasaste, claro, tú ya me has dicho que te lo pasaste, pero ¿cuál era tu equipo ideal? ¿Cuáles eran los 3 personajes, bueno, y que probablemente a día de hoy si juegas, los que escoges siempre? Mis 3 personajes en el 97 normalmente eran Billy Kane, Shingo Yobuki y Yashiro Anakase. Aunque a pesar de todo, mi equipo favorito de King of Fighters 97 era el New Face Team, más tarde llamados el Orochi Team. El Orochi Team, que si no me equivoco son los malos de esa... Los malos, ¿no? Uno de ellos era yo con los personajes soy muy malo, pero ¿no era uno de ellos este hombre que aporreaba el suelo y caían todos al... No, a ver, hay dos. Uno es del Japan Team, que es Goro Diamond, que es el que tiene el ataque de la onda sísmica, ese que golpea el suelo y te hace daño. Sin embargo, en el New Face Team tienes a Yashiro, el cual todos sus ataques están basados en agarres. Y uno de sus máximos consistía en agarrarte y normalmente saltaba y empezaba a porrearte contra el suelo. A lo mejor te confundes por eso, o por su versión de jefe final, que es Yashiro Orochi, en el que nada más empezar la partida hace temblar el suelo. Quizás es por eso, no lo sé. Bueno, no sé, ya te digo que yo soy muy malo para los nombres y a mí me sacas, por ejemplo, yo siempre que jugaba, yo no recuerdo si en el 97 estaba, porque claro, yo antes he jugado una partidilla, pero ha sido muy rápido. Yo siempre fui mucho de Heidern y de Ralph y de Clark, que por cierto, acabo de caer que esta es otra saga que también está metida aquí, que era, hostia, ¿cómo se llamaba el juego en el que salían estos 2 tíos? ¿Cómo era? Ikari Warriors. Ikari Warriors. O sea, aquí está claro que SNK lo que hizo fue, hostia, tengo aquí un montón de personajes, me apetece hacer un juego de lucha, pues venga, vamos a juntarlo todo. Y la verdad es que yo te reconozco que yo siempre he sido más de Street Fighter, porque a mí es que este juego, lo decías antes de los zancos, yo creo que yo todavía no he aprendido a andar en zancos. Es normal, no te preocupes. Que todos tenemos, aparte de nuestros favoritos, también tenemos que adaptarnos, y a veces es eso de que cuesta demasiado tiempo, cuesta demasiado esfuerzo, y es eso de que nos habituamos a lo que nos sentimos más cómodos. Y además lo que has dicho, lo de Ralph y Clark, también aparecieron en los últimos
Metal Slug aparecía en Metal Slug 6 y Metal Slug 7, lo cual es un poco raro, a decir verdad, porque además tiene sus ataques sus ataques especiales de King of Fighters, lo cual hace que el juego sea aún más raro. Sí, la verdad es que SNK, bueno, lo que queda ahora mismo yo creo que ha perdido un poquito el norte y bueno, no sé, a ver si la cosa mejora. Pero volviendo a King of Fighters, ya hemos hablado de todo lo bueno. Ahora, como hacíamos antes con Metal Slug 2, ¿algo que no te gustara de King of Fighters 97? Las peleas con jefe, las odiaba, porque sabía que ese era el momento en el que me iban a machacar y probablemente perdería unos cuantos créditos. Luchando contra o Crazy Yori o Crazy Leona y obviamente contra el Orochi Team y Orochi, porque el Orochi Team era básicamente Yashiro, Shermie y Chris, que es el New Face Team, pero con poderes especiales y son mucho más agresivos y además tienen ataques a distancia, lo cual no tenían antes, y hace que sea mucho más difícil poder combatirlos. Y no podemos olvidarnos de Orochi, que como jefe final es difícil, pero dentro de la saga King of Fighters es uno más o menos de los más sencillos que hay. No es tan difícil como Goenith y tampoco se acerca a la dificultad que tiene Zero en King of Fighters 2000, pero aún así, para mí las primeras veces que luché contra él fue todo un reto. Si tuvieras que hacer un ranking, bueno, yo me imagino que al ser el que has elegido para hablar hoy, será tu King of Fighters favorito. Pero, ¿qué otros así nos pueden mencionar que hayas jugado después que también te parezcan dignos de mención en tu experiencia jugable? También pondría King of Fighters 2005, que, para así decirlo, también es mi segundo favorito, simplemente porque hay muchísima más variedad en equipos, gente que puedes elegir, y obviamente también mezclan un poco los equipos, como por ejemplo el Women's Fighters Team ya no es Mai, King y Chizuru, sino que quitan a Chizuru y meten a Yuri, y en el Art of Fighting Team, como Yuri no está ahí, meten a Takuma, que es el padre de Ryo y Yuri, y tal, además de que meten a un montón de nuevos personajes, como es el caso de Kaku, la Máxima, que con el tiempo se han convertido en unos clásicos de la saga. También el King of Fighters 2000 y 2001. Y aunque no sea de mis favoritos, también pondría el King of Fighters 97, que lo has mencionado, que sale Heidern en él. Sin embargo, no es de mis favoritos simplemente por el jefe, Goenith. Porque Goenith es simplemente un jefe muy, muy difícil de derrotar. Y así llegamos al final de otro programa de Asilo Retro, un programa que esta vez ha sido monotemático de SNK, de Neo Geo, de recreativas. La verdad es que a mí esto de los programas de una sola temática me gusta, porque ya hemos tenido a veces pues de MSX, alguna vez de PC, de hecho las dos anteriores temporadas la verdad es que fueron bastante monotemáticas con PC, todo hay que decirlo, de pues juegos de Super Nintendo o uno de Super y uno de Mega Drive. La verdad es que está muy bien, y en este caso, pues bueno, con Ratmask hemos hablado de máquinas recreativas, de lucha, de Metal Slug, y la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho esto de las recomendaciones, esto de solo teníamos una recreativa en el pueblo y aparece este juego, encima descubrimos primero Metal Slug 2 antes que los anteriores, la verdad es que ha estado chulo. Pues agradezco mucho el hecho de que haya podido darte la oportunidad de hacer un podcast que te parezca chulo y además que te parezca así interesante. Hombre, por supuesto que ha sido interesantísimo. Yo, como digo, desde hace, pues eso, desde 2010, finales 2011, cuando empezamos a hacer el podcast, para eso se hace así los retos. Está muy bien porque tú me cuentas tus experiencias, cada uno. Esto es una cosa que siempre digo, la gente me dice, tú por ejemplo, por suerte, tú no me lo dijiste, pero hay mucha gente que me dice, es que el Metal Slug es muy típico, el King of Fighters, seguro que ya te ha hablado gente, y al final lo interesante de esto es que vosotros cada uno me decís una experiencia diferente, me contáis, porque claro, cada uno ha tenido una vida diferente, y bueno, que pues, como digo siempre, yo te agradezco mucho este rato que pues nos has dedicado, porque oye, pues ha estado chulo, nos has hablado de tus preferencias, de las cosas que te parecían complicadas. Una cosa que destaco es que me flipa la capacidad que tienes para recordarte de todos los nombres de los personajes y de todo. Yo soy malísimo para eso, yo me quedo a lo mejor
con el típico que me gusta, pues ya te decía antes Hayden, porque me acuerdo del personaje, porque tal, y por Ralphie Clark, porque... Pero vamos, si me preguntas los nombres del resto, encima como son japoneses es más complicado, y... Joder, es que, tío, eso es una habilidad. Será que yo soy muy malo con la memoria, pero vamos. Puede ser que sí, no lo sé, pero yo es porque me he jugado... literalmente no, pero he jugado a casi todos los King of Fighters y obviamente a mí me gusta mucho toda la historia que se ha creado, obviamente también las ramas que ha tirado, estaba la saga de Orochi, la saga de Ash, la saga de K, y todo eso se ha entremezclado ahora. Ya casi nadie sabe por dónde va a tirar SNK con los nuevos King of Fighters que puede sacar. Sin embargo, estaba bien, era interesante y yo puedo recitarte más o menos a todos los personajes que ha habido en King of Fighters, más o menos. Puede que digas, qué memoria tiene este tío, pero ese sí, es algo que me ha gustado muchísimo y son recuerdos que aprecio mucho, al decir verdad. Antes de hacer la despedida final, me ha venido así una curiosidad, como has dicho, esto de los King of Fighters que vienen. ¿Has tenido oportunidad de ver un poco toda la evolución del último King of Fighter que va a salir? He visto un poco cómo SNK ha empezado a sacar esos trailers que ha colgado en YouTube, los vídeos con los nuevos equipos, los cuales me resulta muy interesante el ver que combinan tanto a los viejos clásicos como es el Japan Team, el Fatal Fury Team o el Southtown Team, obviamente trayendo de nuevo a Geese Howard, y muchos nos preguntamos por qué, ya que técnicamente debería estar muerto. A la vez también combinan los nuevos equipos como el de China o el de Sudamérica, y a mí me gusta por ver simplemente cómo van a trabajar con esto. Tenemos lo típico, pero también tenemos algo nuevo. Yo me lo tomo con precaución, obviamente, pero estoy un poco emocionado por ver cómo consiguen sacar algo. Pues a ver si hay suerte y la cosa tira bien, porque, no sé, yo personalmente el tema gráfico es lo que más me tira para atrás. Sí, un poco, porque ya mucha gente ha dicho que Kyo no ha salido muy agraciado en esta edición, entonces preferimos al antiguo Kyo. Y bueno, chicos, después de toda esta charla que hemos tenido con juegos de SNK y de recreativas, os emplazo hasta la semana que viene, al otro lado del MP3, en Asilo Retro.